de Penguin Random House, grupo editorial, su sello Taurus, y la Feria Internacional del Libro de Bogotá, les agradecemos acompañarnos en la presentación de La Gramática Descomplicada, el más reciente libro de Alex Grigelmo. El lenguaje es el pensamiento, y conocer la estructura de nuestro lenguaje equivale a conocer cómo se han estructurado nuestras razones. La gramática descomplicada rompe con muchos enfoques de las gramáticas actuales, aún sin contradecir sus reglas, y principalmente ofrece un nuevo estilo de explicarlas. Este texto es la mejor prueba de que la gramática puede explicarse con sencillez y de forma amena. Un libro para pensar en ella y con ella. Alex Grigelmo es doctor en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y titulado en Alta Dirección de Empresas por el IEC. Fue responsable periodístico de los medios de Prisa en América, dirigió la agencia EFE y luego fue elegido presidente del Consejo Mundial de Agencias. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, el Honorary Degree de la Fundación Universitaria ESERP, por su gestión empresarial, y también recibió la Antena de Oro de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión por sus colaboraciones sobre el lenguaje en el programa de RNE No es un día cualquiera, que dirige Pepa Fernández. Actualmente es adjunto al director de El País y columnista del periódico con su sección La Punta de la Lengua. Esta noche nos acompaña Daniel Samper Pisano, abogado y periodista, considerado uno de los maestros del periodismo latinoamericano. Ha sido editor, columnista, autor de más de 25 libros, guionista de televisión y cine y docente universitario. Desde 1986 reside en Madrid, donde fue editor de la revista Cambio 16 y escribe artículos en varios medios. Actualmente es miembro de la Real Academia de la Lengua. Ha colaborado en publicaciones como El Malpensante, Semana, Gato Pardo y El Tiempo. Fue guionista de la célebre comedia Dejémonos de Vainas en los años 80 y 90. También ha colaborado con el grupo humorístico argentino Lelutier. Los invitamos a comentar esta presentación con el hashtag La Gramática Descomplicada y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Me Gusta Leer Colombia y en Twitter e Instagram @megustaleerco. Les recordamos que después de esta presentación, el autor firmará sus libros en la sala de firmas 1. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. He estado muchas veces con Alex Grigelmo en España y en Colombia, sentado participando en un panel, pero hoy tengo la delicia de que yo pregunto y él contesta. Hoy no me toca ser inteligente, con la inteligencia de él basta y sobra. Y siempre he pasado muy bien. No sé si es por la edad, pero ya no hablamos ni de mujeres ni de nada, sino de gramática y de fútbol. En gramática estamos de acuerdo, en fútbol no, pero no vamos a entrar en esos detalles por ahora. Yo lo que quiero es que, antes de decir más sobre Alex, vi, Alex, que en un periódico anuncian esta charla que vamos a tener como un conversatorio. ¿Qué es eso? ¿Qué sabes tú de esa palabra? Bueno, cada cual que hable como quiera. No vengo aquí a decir cómo hay que hablar. Si quieren decir conversatorio, digan conversatorio. Ahora bien, hay un problema con esa palabra. Para empezar, ¿por qué no decir conversación? ¿Qué tiene de distinto conversatorio respecto de conversación, ¿no? O tertulia o coloquio. Pero es que, claro, en español tenemos el sufijo torio, que cuando forma un sustantivo, los adjetivos van por otro lado. Cuando se trata de sustantivos, esto está muy agudo. ¿Le puedes bajar agudos? Sí. Ahora, mucho mejor. Un poquito más. Ahí. Cuando se forman sustantivos con el sufijo torio, ¿le puedes dar más volumen? Porque tenemos de rebote. ¿Qué? Ahí. Mucho es que mejor. El público que no pudo entrar hace un ruido allá. Sí. La envidia es horrible. Es que como las entradas eran muy caras, hay gente que se ha quedado fuera. Decía, el sufijo torio significa el lugar donde ocurre lo que señala la raíz de la palabra. Así, el dormitorio es donde se duerme, el velatorio es donde se vela, el reclinatorio es donde uno se reclina,
El sanatorio es donde se sana, el oratorio es donde se reza y el conversatorio tendría que ser el lugar donde se conversa. El conversatorio sería esto que nos rodea. Exacto. Pero no lo que estamos haciendo. Exactamente. Eso con arreglo al genio del idioma, al sistema de la lengua, que funciona así. ¿Se puede hacer una excepción en el caso de conversatorio? Bueno, si los hablantes deciden hacer esa excepción, hágase. Pero hoy por hoy les suena rara esa palabra a muchos hablantes porque la identifican con un lugar, ¿no? Porque, por todas estas analogías que he expuesto. Y luego tenemos supositorio, que no tiene nada que ver. No, pero sí tiene algo que ver, porque hay un profesor de gramática que dice que si conversatorio es lo que se conversa, ¿qué será lo que uno supone? Entonces, pero ya hay una palabra para eso. Hay que explicar que supositorio viene directamente del latín, o sea, no es una palabra formada en castellano con sufijo y sustantivo, como decía antes, pero también se refiere a un lugar, porque el supositorio etimológicamente alude a lo que se coloca por debajo. Eso es supositorio, eso es supositorio. Que para analizar la etimología de supositorio hay que ser alguien muy meticuloso. Alex, creo que estamos empezando. Yo quiero empezar por delante, estamos empezando por detrás, pero ya hay una palabra, ya existía una palabra para esto que se pretende definir y es retroalimentación. Que yo, cuando ya oí que empezaban a traducir el feedback del inglés como retroalimentación, dije no basta con traducir, hay que traducir bien. Claro. Porque eso parecería más bien una lavativa. Esto. Pero bueno, no quiero que nos desviemos de esto y en cambio mencionaste algo que ya habías mencionado en tu discurso de posesión como académico. Alex fue invitado por la Academia de la Lengua de Colombia, que quizás ustedes saben, es la primera que se fundó en América, va a cumplir 150 años en el año 21. Por primera vez hubo en América una Academia de la Lengua, es la colombiana, la más antigua, por supuesto, la más prestigiosa. No digo por sus miembros, porque hay alguno que no lo es, pero casi todos. Y Alex fue invitado por la Academia a posesionarse como correspondiente. Los académicos se dividen en dos, los correspondientes y los de silla o número. Lo del número no se engañen, no puede ir con mujeres, lo de silla y los de correspondientes. Y la explicación más o menos para que la gente entienda es que los correspondientes son como los pasajeros que viajan en turismo en los aviones y los de silla son los que viajan en primera, más o menos es así. Y sin embargo a veces accedemos los de silla a hablar con los correspondientes, en público incluso, no hay problema. Alex se posesionó con un excelente discurso, y ya no lo han publicado, yo ya no veo el momento de dejar de enviarlo a gente que me lo ha solicitado, y en ese discurso menciona algo que a mí me llama la atención. Dice, yo lo copié unas palabritas, dice, el idioma español es obra de un genio maravilloso. Cuando hablamos de un genio estamos hablando como de un duende o algo así, y bueno, ¿y quién es ese duende? ¿Y dónde vive? ¿Cómo nació? ¿Qué le debemos? Tengo versiones del Instituto Caro y Cuervo y de su directora, que se encuentra aquí con nosotros, de que el genio vive en el Castillo Marroquín, allá en la Caro, cuando uno va para Sopó, ahí está el castillo donde vive el genio. ¿Quién es ese señor que tú mencionas? El genio del idioma, que por cierto es el título de un libro que escribí, pero es un concepto anterior a mi libro, o sea, no lo inventé yo. El genio del idioma es una especie de ser misterioso que nos ha poseído a todos los hablantes para que sigamos sus instrucciones. Todos sin darnos cuenta generamos palabras, producimos gramáticas. Los millones de hablantes que se han sucedido en el uso de la lengua española han ido tomando decisiones como si fueran un ejército, todos a la vez. O sea, que de aurum se terminase diciendo oro y que en todos los casos iguales se tomasen decisiones igualmente parecidas o semejantes o exactamente las mismas decisiones, como si alguien lo hubiera ordenado, es que solo puede responder a una obra mágica, ¿no? Como desde el latín
hemos ido llegando al castellano, al español, siguiendo unas normas muy estrictas, como si un dictador lo hubiese establecido, pero no existe ese dictador. Lo que existe es el genio del idioma, que ha ido estableciendo unas normas y que tiene ciertas características que podemos ir identificando. El genio, en realidad, somos todos los hablantes. Es una especie de inercia que te lleva a construir de determinada manera, aunque no sepas construir, como en el caso de los niños. Exacto. Es fantástico cuando un niño dice, por ejemplo, ha dejado de llover y dice el niño, ha rebuenecido. Qué hallazgo cuando dice un niño, en lugar de ha mejorado el tiempo, dice ha rebuenecido, porque ese niño que dice algo incorrecto y que nos hace reír y que nos llama la atención, está aplicando estrictamente las normas gramaticales y de composición de palabras como si estuviera poseído por el genio del idioma. Bueno, está poseído por el genio del idioma, por la gramática generativa que todos incorporamos desde la infancia. Cuando un niño dice yo no cabo en lugar de yo no quepo, está aplicando rigurosamente las normas de la gramática sin que nadie se las haya explicado. Todavía no ha oído el presente del verbo caber, porque si lo hubiera oído diría quepo. Y como no lo ha oído, él lo inventa, y lo inventa con las normas regulares de la gramática. Eso es maravilloso. Eso demuestra que somos genéticamente seres lingüísticos. Sobre eso hay una historia que yo leí a mi mamá, que fue la primera persona que nos enseñó a amar el español. Decía la historia de un niño que llegó muy mal estudiante, pésimo estudiante, iba para abogado, pero con seguridad. Y llegó a la casa y le dijo, mamá, me han dado un premio en gramática. Entonces, esto viene en verso, pero yo lo estoy abreviando. Y le dice, la mamá le dio un peso y preguntóle, ¿quién te lo dio? El niño respondió, yo no sabo. Entonces la mamá le quitó el peso y le dio 2 palmadas en el rabo. Sí. Aquí el rabo está atrás, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, donde el supositorio, por ejemplo. Sí, más o menos. No, es que en España la cosa es otro horario y sí, son otros los lugares donde habita ese otro genio. Sí. Yo tengo unas características del genio que están descritas en tu libro sobre el genio del idioma, que es un libro que a mí me encanta, como casi todos los de Alex, salvo cuando habla de fútbol. El genio es lento. ¿Qué quiere decir que el genio es lento? A veces queremos que el español dé respuestas rápidas a un anglicismo. Esto no va con el genio. El genio del idioma es muy lento, tarda mucho en tomar decisiones. Nuestro idioma se formó poco a poco durante siglos. Hubo decisiones del genio que se tardaron 5 siglos en aplicar y que estuvieron incluso conviviendo con distintas fórmulas. O sea, de aurum pasamos a oro, pero aurum y oro convivieron mucho tiempo, hasta que se estableció oro como fijación definitiva de ese concepto. Pero ese traslado de sonidos, de conceptos, fue muy lento. Desde que se decía farina hasta que se dijo harina, pudieron pasar 5 siglos. Todo evoluciona despacio en el idioma español. Y eso es muy bueno, porque todo lo sólido se construye despacio. Las mejores revoluciones son las revoluciones lentas, porque garantizan la continuidad, la solidez. Y eso es lo que pasa con el genio del idioma. Ahora oímos un anglicismo y, pues ¿cómo podríamos decir? Tranquilos, digan el anglicismo. Si encuentran una alternativa en español, mucho mejor. Pero el genio del idioma, es decir, el conjunto de los hablantes, acabaremos aportando una solución. En España, por ejemplo, a las cuidadoras, normalmente eran chicas jóvenes de niños, se les llamó hace 40 años babysitters, que por cierto literalmente sería sentadoras de niños. Es una cosa un poco absurda. Babysitter. He contratado una babysitter para que me cuide a los niños. Esto lo decían sobre todo las clases pudientes, que eran las que podían contratar babysitters. Bueno, pues luego surgió, en virtud del genio del idioma, la alternativa canguro. Y ahora se dice, he contratado una canguro, he contratado un canguro. Qué metáfora tan hermosa, alumbrada por el genio de la lengua, sin que sepamos a quién se le ocurrió. Pero a alguien se le ocurrió, sin duda, o quizás a distintas personas a la vez en distintos lugares, pero todos lo hemos asumido como un hallazgo que nos permite nombrar en español, con una metáfora del español, un concepto que venía en inglés, ¿no? Yo creo que en Colombia también la palabra canguro se ha extendido mucho para los que cuidan los niños, ¿no? Sí.
Bueno, tú dices también que el genio del idioma es analógico. ¿Esto qué significa? No es digital, es analógico, que establece muchas analogías. Cuando pensamos si algo es correcto o incorrecto, pensamos, bueno, si en un caso similar lo resolvemos así, seguro que esto está bien, ¿no? Y esa analogía, que tanto le gusta al genio, nos ha llevado a expresiones como decir, por ejemplo, a diestro y siniestro, ¿no? Pero etimológicamente eso tendría que ser a diestro y sinistro para conectar con el latín. ¿Por qué de sinistro en latín decimos siniestro? Porque se dice diestro. Y entonces el sonido de una palabra hace analogía con el siguiente, ¿no? Decimos a diestra y siniestra, o a diestro y siniestro, cuando debía ser sinistro, porque el genio es analógico, le gustan las analogías, y cuando ve algo que ya existe, intenta que lo nuevo se parezca a lo que ya existe, ¿no? Nos pasa con una expresión como extrovertido. Etimológicamente deberíamos decir es una persona extravertida, o es un hombre extrovertido en masculino. Extravertido, porque es extra, fuera de, y vertido hacia afuera. Pero la fuerza de introvertido hace que muchísima gente diga extrovertido, contraviniendo la línea etimológica. Eso es porque al genio del idioma le gustan las analogías, y donde ve una analogía se engancha. Ahora, noto también que al genio del idioma le gusta mezclar cosas. Esa frase de a diestro y siniestro, sí, mezcla palabra en latín con palabra en euskera, en vasco. Sí. Izquierdo es una palabra que viene del vasco, ¿verdad? Sí, de esquerro. De esquerra, sí. 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 Bueno, es ordenado. Dice que el genio del idioma es ordenado. Le gusta que todo lleve un orden, a ser posible que empecemos con el sujeto, luego el verbo, luego los complementos. También se pueden invertir, pero siempre con alguna intención, ¿no? Fíjense en el orden, cómo ordena él las cosas. Si decimos, componemos una palabra con un verbo en español y un sustantivo en español, procedentes del latín, el verbo va delante. Pero si lo componemos con términos griegos, el verbo va detrás. ¿Qué nimiedad, en qué detalles está? O sea, a ver, un ejemplo. Podemos decir raticida, y utilizamos el término cida, que no es propiamente patrimonial del castellano, y va detrás. Pero si decimos matarratas, el verbo va por delante. Y así pasa, decimos homicida o decimos antropófago, pero tendríamos que decir come hombres o come personas. O sea, ese orden de que cada cosa tiene su lugar es muy del genio del idioma, y se ven muchísimos ejemplos, todos ellos recogidos en ese libro. Encontrarán, como dice el otro día a la salida. Lo venden por ahí. Hay problemas del orden de la frase que en teoría, por lo menos en la gramática pura, no tendrían por qué cambiar el sentido de la misma, pero lo cambian. No es lo mismo una vieja amiga que una amiga vieja. Sí, hay mucha diferencia y conviene conocerla. Conviene conocer a la amiga. A la amiga. Una casa vieja y una vieja casa son lo mismo. Claro. Pero no pasa con una amiga. Una casa vieja y una vieja casa, sí. Hay veces que el adjetivo cuando va por delante es más valorativo, y otras cuando no cambia, ¿no? Cuando no añade una connotación, pues es indistinto. Pero eso es el que se encarga de darlo en ese caso es el genio del idioma o la cultura parlante, que puede ser también parte del genio del idioma. Eso es que el genio del idioma es la cultura que establecemos entre todos, ¿no? Los significados que establecemos entre todos. Es que como las columnas están hacia allá, pues nos oímos raros. No hay ningún chivato para... Bueno, es igual. Bueno, es un poco molesto irse con eco, por eso a veces estamos como... No es que no sepamos hablar, es que nos sentimos raros. No, y sobre todo cuando uno se equivoca, el eco es horrible. Cuando el eco te repite la equivocación... Sí, es fatal. Bueno, el genio del idioma es conservacionista. ¿Esto qué significa? Sí. No es conservador, que eso es otra cosa, es conservacionista. Le gusta guardar las viejas palabras.
cuando surge un concepto nuevo, él guarda la palabra vieja. Y eso nos permite comunicarnos con el pasado. Por ejemplo, lo que tengo aquí. ¿Esto qué es? Una tarjeta. Una tarjeta, ¿no? Bueno, esto en realidad es una llave. Cuando fui al hotel y pedí la llave, me dieron esto. Y es curioso la diferencia entre una llave de hace 50 años, un objeto metálico que introducíamos en una cerradura, y una llave de hoy en día, que nos dan en un hotel o nos pueden dar en cualquier lugar, ¿no? Es curioso cómo ha cambiado el objeto y, sin embargo, el significante sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo importante? Que sirve para abrir una puerta. Si esto sirve para abrir una puerta, es una llave. Y el genio del idioma mantiene el significante, mantiene la misma palabra, pero en nuestro cerebro se representa una imagen diferente. Y eso es maravilloso. Tenemos palabras que se han ido renovando a sí mismas en su concepto, en su significado, pero manteniendo el significante. Por ejemplo, pantalla. Pantalla. La pantalla, ahora pensamos en pantalla y nos viene a la cabeza la pantalla de una computadora, ¿no? O de un ordenador, como decimos allá. Pero la pantalla era originalmente una lámina que se colocaba delante del fuego para proteger los ojos de la luz del fuego. Después se puso alrededor de las bombillas, la pantalla de las lámparas. Luego, esa proyección de la luz sobre la pantalla hizo que se construyera la metáfora de la pantalla del cine. De la pantalla del cine pasamos a la pantalla del televisor, y de la pantalla del televisor hemos pasado a la pantalla de la computadora. El cambio del significado de la representación mental de esa palabra ha sido brutal, y sin embargo se mantiene el significante. Ese es el espíritu conservacionista del idioma. Y es muy útil, es muy práctico eso, porque vemos que es un concepto que se va ramificando, pero en el fondo responde a la misma idea, una superficie sobre la que se proyecta la luz, ¿no? Otro ejemplo, decimos ahora, por ejemplo, repostar. Vamos a repostar cuando ponemos combustible en el automóvil. Repostar. ¿Y de dónde? En España, nosotros diríamos tanquear. ¿Tranquear? Tanquear, sí. Entonces no digo... No, reposta. Bueno, lo desvío el ejemplo porque somos capaces de improvisar, que para eso somos periodistas. ¿De dónde viene repostar? De los caballos de postas. Esto sí, cuando el transporte se hacía a caballo, había estaciones en las que se situaban unos caballos con alguien al frente que cobraba su dinero, y llegaba uno con un caballo cansado, dejaba el caballo cansado y se subía a un caballo de refresco para continuar el camino. Eso era una estación de postas. De ahí viene repostar, de cambiar la posta. Pero es que de ahí viene postal. El correo postal es el correo que se hacía mediante postas, mediante sustitución de caballos. Y ahora hablamos de correo postal frente a correo electrónico porque el genio del idioma nos ha mantenido esa palabra desde la idea de las postas. Ahora, yo agregaría a esto para la próxima edición, que es democrático también, porque hay momentos en que cuando el pueblo que habla español decide que va a aceptar un nuevo contenido de la palabra, o un contenido opuesto incluso, al final el genio se impone y los académicos, las academias, como corresponde, porque no son sino notarias las academias del uso. La academia no inventa palabras, recoge usos. Recoge entonces también los dos sentidos. El ejemplo de álgido, ¿no? Sí. Álgido catastrófico. Eso es catastrófico, sí. Hay decisiones a veces que van contra el genio del idioma, como podría suceder con conversatorio, que son quiebres del sistema, que por alguna razón se extienden. Bueno, por alguna razón. Generalmente porque periodistas ignorantes, porque malos traductores, porque políticos mediocres utilizan un mal español, y como tienen el poder de difusión y el micrófono en la mano, como nos sucede a nosotros, esa expresión se acaba imponiendo. Pero no es tanto del genio del idioma que se construye de abajo hacia arriba, lo construye el pueblo, y luego esas palabras que crea el pueblo, que modifica el pueblo, se fijan en los diccionarios y en la literatura. Ahí sucede al revés. Esas palabras se difunden desde arriba, desde el poder,
y acaban implantándose. Y eso va contra el genio del idioma. Todo lo que va contra el genio del idioma nos empobrece, pero es que a veces tomamos decisiones que nos empobrecen. Pero el caso de álgido, por ejemplo. Álgido es más bien una palabra democráticamente cambiada en su sentido. En un primer momento, y así estaba en los diccionarios de hace un siglo y dos, significaba punto más frío de algo. Sí. Pero lo que finalmente acabó utilizando mal el hablante fue el punto más caliente. No, estamos en un momento álgido y debería ser un momento muy tranquilo. No, es todo lo contrario. Y el diccionario acabó aceptando los dos sentidos. No podía ser otra cosa, me parece a mí. Yo lo que pongo en duda es que eso fuera una decisión de los hablantes, porque insisto que quizá algunos de esos cambios vienen de arriba, del poder. Pero claro, ahí sucede una catástrofe, y es que una palabra significa una cosa y su contraria. Y entonces no nos sirve, cuando alguien dice álgido, su interlocutor puede pensar a cuál de las dos posibilidades se está refiriendo, ¿no? Tú incluyes entre la categoría de conservacionismo las palabras viejas que siguen figurando en los diccionarios y que figuran, algunas son arcaísmos definitivos y los mandan al retiro y ya no vuelven más, o se supone que no vuelven, aunque algunas vuelven. Otras son arcaísmos indispensables para poder leer libros antiguos. Claro. Hay libros escritos hace 100 años, no estoy hablando de 400 años, que es imposible leer si no se tiene en el diccionario una ayuda. Y hay otros finalmente que son arcaísmos en algunas partes, España por ejemplo, y no lo son aquí. Sí. En Colombia hay muchas palabras que están perfectamente vigentes y en España ya se olvidaron. Yo tengo un ejemplo sobre eso. Hay un libro mío que se llama A mí que me esculquen, que no está para la venta, pero lo negociaré con Random más pronto. A mí que me esculquen, en un momento dado resolvieron llevarlo a España. Y cuando fui a negociar cómo era la cosa, me dijeron, oye, es que esto no es español, eso es colombianismo. Le dije, no, un momentico, respeto, hermano, respeto, porque esculquen es una palabra que usa Quevedo. Ustedes tendrían que repudiar la nacionalidad española de Quevedo y repudiar al más grande poeta que ha escrito en español para decir que la palabra esculquen no es bueno. Ahora, no era un colombianismo, era una palabra de muy vieja estirpe, ya digo, quevedesca y cervantina, pero evidentemente había perdido sentido en España. Yo insistí con una terquedad de colombiano que ama su lengua y se puso A mí que me esculquen y no se vendió Muy nada. bien. Sí. Me parece perfecto. Yo repito mucho eso desde que conocí ese libro. Digo, a mí que me esculquen. Lo digo mucho para ver si así recuperamos la expresión. Claro, y hay muchos otros términos del español viejo, como columbrar. Azafate. Usan azafate aquí, ¿no? Como bandeja. Ya no. ¿Ya no? Ah, pues yo alguna vez la he oído en Colombia. No, azafata, claro, que viene de azafate, porque es la que lleva la bandeja. Sí. Sí. Pero hay vallenatos, por ejemplo, donde se emplea el verbo recordar como despertar, que es el término antiguo. Recuerde, se despierte contemplando en el poema de Manrique. Sí. Avive el seso y despierte contemplando, y ahí ya usan el verbo recordar como despertar. Porque es recuperar el corazón, es volver a recordar. Sí. Bueno, pues Leandro Díaz. Volver a estar vivo, ¿no? Sí. Leandro Díaz lo usa en uno de sus merengues, ¿no? Ajá. Recordé, pero no en el sentido de que me acordé de las cosas, tuve memoria, sino en el sentido de que me desperté con determinada sensación, ¿no? Ese es castellano viejísimo, eso no es un lugareñismo. Podrá volverse lugareño, pero con una credencial muy valiosa. Claro. Paso al siguiente punto del género del idioma. Es melancólico, dices tú. Sí, le gustan las palabras antiguas, más por vía del estilo, ¿no? Cuando alguien utiliza una palabra antigua que recordamos en los labios de nuestros abuelos, eso suena bonito, ¿no? Cuando alguien dice majano, estoy utilizando majuelo, términos españoles, en Colombia habrá otros, ¿no? Tahona. Esas palabras antiguas de los pueblos son hermosas, y al genio le gusta conservar y que como estilo, como recurso de estilo, mantengamos esas palabras, aunque en la generalidad de los hablantes estén perdidas, pero cuando un hablante acude a ellas queda bien, ¿no? Una palabra como cornijal
Cornijal es la esquina de un terreno, pero cuando llegó el fútbol a nuestros países, a nadie se le ocurrió decir Cornijal en lugar de córner. Y Cornijal es una palabra preciosa que uno encuentra en los libros de Miguel Delibes y en libros de ambiente rural, porque en los pueblos el Cornijal era la esquina de la era o la esquina de una heredad. Bueno, pues un saque de Cornijal, o ha sido Cornijal. Si se hubiera dicho eso, no utilizaríamos ahora un anglicismo como córner, ¿no? O tiro de esquina, dicen aquí, ¿no? Tiro de esquina. Tiro de esquina. Sí. Bueno, córner también se dice. Sí. Los dos. Además es una palabra ya españolizada, el córner, ¿no? Sí. Con tilde y con todo. Tilde esto, y todo. Sí, pero quiero decir, sí, a efectos estilísticos, si alguien dice Cornijal, eso produce sorpresa. Lo mandan al manicomio, básicamente. Si tú pero con buen estilo. Si tú transmites un partido y dices Cornijal. No, hay que saberlo utilizar. Sí. No sería tanto para el periodismo oral como para el periodismo escrito, que te puede permitir unas licencias de estilo diferentes. Eso es verdad, sí. Sí. Es lento, analógico, ordenado, conservacionista, melancólico y sencillo. Ah, claro. Tú puedes decir que es sencillo cuando hay gente que ha sido espantada del colegio por la gramática nueva que se enseña, que es un horror, que parece una mezcla de química y matemáticas, y nos espantará a los alumnos que quieren ser escritores y quieren leer. Lo siento, pero el genio del idioma es sencillo y repudia lo complicado, las palabras largas. El castellano tiende a prolongar las palabras. El genio del idioma español tiende a eso. Los políticos tienden a lo contrario y además acentuar con esdrújulas cuando hablan de la constitucionalidad, de la responsabilidad, no la responsabilidad. Pero eso va contra el genio del idioma. El genio del idioma es sencillo y le gusta el lenguaje común, pero no vulgar, el lenguaje que comprendemos, sin frases subordinadas de subordinadas. Eso va contra la comprensión y va contra el espíritu del genio, ¿no? Y las palabras sencillas son siempre mucho más eficaces en la comunicación que las palabras complicadas. Releyendo, ejercicio que hay que hacer ojalá anualmente, 100 años de soledad, se da cuenta de que un niño de 10 años que habla español no tendrá problemas, unos pocos, como los tiene cualquier persona con un libro que lea, pero muy poquitos problemas para entender lo que le están diciendo las frases. Eso es de una sencillez maravillosa, al mismo tiempo de una enorme poesía, de una gran capacidad de comunicación. Lo que pasa es que sabe combinar los elementos de la frase, de modo que produce un efecto que no produciría de otra manera. Claro. Pero uno busca 100 años de soledad y no va a encontrar muchas palabras que lo obliguen a ir al diccionario, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera, no digo los colombianos, a muchas otras. Hay palabras que, claro, que son colombianas porque si no, no tendrían sabor. Claro. Es decir, tiene que utilizar ciertas palabras que muestren el ambiente en que se desarrolla la historia. De otro modo, pues, no perdería la pimienta, ¿no? Claro, es que las palabras son un paisaje y las palabras tienen un tiempo. Yo a veces me sorprendo mucho en series de televisión cuando encuentro anacronismos lingüísticos que digo, pero vamos a ver, esta serie, y además figura en los letreros del final, tiene asesor de ambientación, asesor de vestuario, asesor de todo, de historiadores, pero de repente en una serie que se desarrolla en el siglo XVI, alguien dice, están linchando a no sé quién. La palabra linchar se debe a un juez que se llamaba Lynch, que era muy expeditivo, creo que era irlandés, creo recordar que era del siglo XIX. No, yo creo que es del 19, máximo del 20 temprano. Sí, estaba dudando si era final del 19 o principio del 20, pero en cualquier caso, en el siglo XVI nadie podía decir la palabra linchar porque todavía no había existido el juez Lynch, ¿no? O la palabra boicotear, o boicot, están haciendo un boicot a no sé quién, pero boicot también tiene un origen concreto. Era un tipo que se apellidaba Boicot y que fue el primer administrador agrario al que se hizo un boicoteo o un boicot, ¿no? O en una serie, por ejemplo, española de los años 30, oigo a alguien que dice que se van a ir de farra. Irse de farra en los años 30 no lo decía nadie. Ahora se dice mucho en España, pero es un argentinismo que entró con los tangos, argentinismo procedente de Brasil, por cierto,
Pero en los años 30 todavía no se decía irse de farra, que es irse de rumba o irse a carretear, que dirían en Chile. De parranda. De parranda, exacto, eso lo decimos en los dos lados. Y me encuentro anacronismos de ese tipo que me sorprenden mucho, porque en esas series está muy cuidado el vestuario, allí no sale un reloj digital en la pulsera de nadie, ¿no? Porque hay palabras que son anacronismos equivalentes a eso. Y hay anacronismos fácilmente detectables. Sí. Estuvimos hace poco en el estreno de una obra que tuvo un gran éxito, muy aplaudida en su estreno, que es la obra sobre Juan Roa Sierra, el asesino de Gaitán, que dirige Miguel Torres, que tiene 2 excelentes novelas, y es no solo un gran novelista, sino un gran director de teatro y gran actor. La estrenó en el Teatro Colón, y hay un momento, él procura usar términos muy, muy domésticos, muy usuales, muy bogotanos, para plantar la situación en el año 48, que es cuando transcurre, en abril del 48 y unos meses antes. Esto empieza como en enero y termina en abril del 48 con el asesinato de Gaitán. Y el asesino, que es Juan Roa Sierra, en un momento dado se está quejando de que uno de sus cómplices, dice él, no, me pasó ese problema de taquito. No se lo podía pasar de taquito, porque en el año 48 no había empezado el fútbol profesional en Colombia, y al no haber empezado no había quien transmitiera. Los partidos eran partidos, en fin, como pueden ser hoy, qué sé yo, los patinadores en nieve en Colombia, pues muy poquito. Esos términos empiezan a divulgarse es más tarde, cuando llegan los cronistas de deportes, entre los cuales tengo amigos muy queridos, pero las mujeres siempre son mejores que ellos. ¿Oyó, Mona? Bueno, y el taquito no se podía. Juan Roa Sierra no supo que era un taquito. Claro. No existía el fútbol profesional colombiano. Existió a partir de ese año, cuando fue campeón. En fin, no quiero repetir el glorioso nombre de Santa Fe, porque pensarán que el Club Independiente Santa Fe me paga por esto, no, pero fue el primer campeón nacional. De modo que es un anacronismo que podemos detectar todos. Claro. No se necesita un experto en arqueología lingüística para ello. Sí, en otra serie oí que decían, una serie que se desarrollaba en España en los años 20, un personaje le decía a otro, por mucho que repitas esa mentira, no se va a convertir en verdad. Que está parafraseando, obviamente, la frase de Goebbels, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Por mucho que digas 1000 veces esa mentira, claro, en 1920 nadie podía decir esa frase, nadie podía parafrasear a Goebbels. Claro. El guionista está demostrando su ignorancia, porque esto ya sí que es una frase que es de cultura general, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se usan diálogos. A mí me pidió un prólogo un autor español que había venido a Colombia sobre una novela que transcurre en Cartagena, y tiene muchos diálogos. Cuando la fundación de Cartagena, el fundador de Cartagena, los primeros conquistadores de Cartagena a mediados del siglo XVI, es decir, 1500 y pico. Y cuando yo me puse a examinar algunas palabras del diálogo, descubrí que había palabras que solo registran los diccionarios 3 siglos después. Entonces le dije, mira, si tú lo pones como relato tuyo, qué sé yo, fulanito le dijo a menganito tal cosa, eso es por el problema tuyo, pero no le puedes poner diálogos a personas que no conocían ni las palabras, no existían las palabras, como lo que tú has mencionado ahora. Claro. Entonces lo dije en el prólogo y salió sin prólogo. Se publicó sin prólogo. Me dijo, mira, falta de papel, falta un poco de papel, ¿no? La editorial no ha querido publicarlo por falta de papel. Pues por falta de papel o no, pero el prólogo decía la verdad. Decía, este libro es muy interesante, pero las cosas que están totalmente inventadas, los diálogos. Acércate el micro. Sí. Más. Bueno. Es preciso claro. Si uno va a un parque, es que claro, vas a un parque y tú ves árboles, ¿no? Y ves pájaros. Pero si vas con un botánico, ves endrinos, ves plátanos, ves acacias, ves cipreses, ves pinos, ves robles. Y a mí me pasa eso, yo voy a un parque y veo árboles. Pero el genio del idioma sabe nombrar a cada cosa con precisión, sabe la diferencia entre un toro bragao y un toro ensabanao de todo lo sabes más tú. Los pájaros no son pájaros, son abutardas o golondrinas o ¿qué más nombres de pájaros? 1, 2, 3, respondo otra vez. Es tremendamente preciso con los tipos de... Existían, ya no existen.
hay una gran precisión en las plantas, en toda la naturaleza, porque claro, al ser humano le han preocupado mucho esas diferencias. Y el genio del idioma es muy preciso y no es lo mismo empezar que emprender. Cada palabra tiene su matiz, ¿no? Y ahora ya ni empezar ni emprender, ahora todos dicen arrancar. Arranca el partido, arranca la primera parte, arranca el conversatorio, arranca el minuto de silencio, dijeron. Claro, arrancar implica una cierta violencia, ¿no? Un cierto estruendo, algo que sucede un poco de repente, ¿no? Pero ahora en el lenguaje periodístico todo arranca. Nada empieza, comienza, se inicia, se emprende. Algo maravilloso son, que no podría repetirlos porque no tengo suficiente vocabulario, la precisión del español para nombrar los colores. No es rojo, amarillo, azul, no. Es que también hay una cantidad de tonos con su nombre propio, desde el verduzco hasta el negro intenso, pero que, repito, no soy capaz de repetir las palabras, que son bellísimas. Y algo más, los animales no es que emitan ruido, es que el elefante barrita, es que el cuervo crasita, es que el marrano gruñe. Cada animal emite un ruido especial. Las palomas zurean, ¿no? Las palomas zurean, algo así, no sé. Sí, la precisión existe. Hay uno que arrúa, pero no es la paloma, que no sé si es el zorro que arrúa. Y yo dije, bueno, la jirafa sí, ahí se van a perder, porque la jirafa no emite ningún ruido, no. La jirafa hipa. Para que tú veas lo que hacen. Después de beber. A mí me maravilla la precisión con que describe. Ahora, todo eso se va perdiendo en la medida en que se le pierde cariño a la lengua, se le pierde cariño a los lectores que merecen ese tipo de distinciones. Claro. Y el deber de nosotros como periodistas o los escritores sería dar esas distinciones, no simplemente emitió un ruido raro el elefante, ¿no? No, olvídense, el elefante va a cambiar de animal. Emitió un ruido raro sí. Bueno, el perro y el gato sabemos todos ¿cómo era? Con ellos. Pero por ejemplo, este bicho que se come a la termidor, es que es muy caro, yo no sé, mucho rato no. La langosta. La langosta era estridula, me parece que estridula. Estridula. Sí. En fin, esto tiene una precisión y eso es lo maravilloso. Pero al mismo tiempo es tacaño, dices tú. Sí. Es generoso con ello, pero es tacaño. El genio del idioma es muy tacaño porque tiende a la economía. Los recursos que debemos utilizar en el lenguaje deben ser los mínimos. Por eso le molesta el pleonasmo, porque para el genio del idioma todo lo que se dice tiene que ser relevante. Es decir, si está en nuestro discurso, en nuestra frase, en nuestra conversación, es porque eso es relevante. Si yo digo la nieve blanca, la palabra blanca no es relevante, no añade nada, tiene que quitarse porque la nieve es siempre blanca. Pero si yo estoy contando un cuento infantil en el que los colores de la naturaleza cambian y el cielo es verde en lugar de azul y el agua es amarilla y los árboles son violeta y la nieve es anaranjada, puedo decir, y hubo un día en que el cielo fue azul y nevó nieve blanca. En ese momento ya blanca sí que es relevante. Y eso lo admite el genio del idioma, ¿no? Si yo digo la morcilla de Burgos, yo soy de Burgos, la morcilla de Burgos es negra o morcilla negra, pues no es relevante la palabra negra, pero si alguien se inventa la morcilla blanca, entonces la morcilla negra sí será relevante. Y por eso los pleonasmos van contra el genio del idioma. Hay uno que se oye mucho en las retransmisiones cuando se retira un jugador lesionado y dice el locutor, el defensa va cojeando visiblemente. Y te mencionaré otro de los partidos de fútbol en España, no aquí, lo digo con todo el cariño por España, que es mi segunda patria, y es que la pelota sale afuera, y el jugador entra adentro, sí. Y el presidente sube arriba. y peina hacia atrás también, dice, ha peinado hacia atrás. En Colombia usamos otros, evidentemente, por ejemplo, Íngrimo Solo. Íngrimo Solo es solo, ¿no? Solo. Pero evidentemente se podría reducir mucho, y de hecho, inclusive el español tiene recursos
para evitar la repetición de verbos, que es el verbo que se reemplaza con la coma de elisión, ¿no? Esto es muy complicado para esta gente, Alex, no. Pasemos a lo caprichoso, porque es muy caprichoso también el idioma. Es caprichoso, sí, porque no todas las decisiones del genio del idioma responden a una línea científica y eso es divertido, porque podemos decir, a ver, ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Bueno, pues el genio del idioma es caprichoso y suceden algunas cosas dentro de la lengua que solo pueden obedecer a caprichos, porque, y no solo en la lengua española, también en otras, la relación entre nueve y nuevo, lo parecido que es en tantas lenguas, nueve y nuevo. ¿Por qué? Neuf y neuf en francés. Nine. También empieza por la N. Sí. En alemán también, me parece que es neun, ahora no recuerdo, pero también en alemán es muy parecido. Ese es en ucranio. En ucranio, sí. Ahora, hay muchos misterios en la lengua que responden simplemente al capricho del genio del idioma, porque bueno, los seres humanos somos caprichosos y a lo largo de la historia hemos tomado decisiones que solo pueden responder a caprichos, porque no acertamos a averiguar el motivo. Y hay caprichos de esos que no son del genio del idioma, sino de los que recogen el genio del idioma. Por ejemplo, estoy casi seguro, bueno, boca arriba es una expresión que se divide en dos palabras, boca y arriba, pero boca abajo en una sola. Sí. Tal vez va uno más rápido boca abajo, yo no sé por qué, pero eso ya no es el genio del idioma, eso es el que recoge la palabra y la pone en el diccionario, resolvió en un caso partirla en dos y en el otro en una. Claro. Eso es capricho, pero ya de los académicos. Y luego hay fórmulas imposibles que también solo responden al capricho, porque podemos decir os amamos, Daniel y yo os amamos, podemos decir nos amáis, puedo decir os amo, me amáis, pero no puedo decir me amamos. Yo me amo a mí mismo, supongamos, no es verdad, pero como ejemplo gramatical vale, yo me amo y ustedes me aman, tampoco es verdad, pero estamos hablando de ejemplos. Pero yo no puedo decir me amamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Hay que preguntar a nuestros académicos que se las dan, se las dan de que saben y luego tienen que decir para las zonas de sombra es que el genio es caprichoso. Lo suben ahí a las tarimas a inventar. Bueno, el genio del idioma tiene oído. Ah, claro, porque bueno, por eso decimos, elegimos, incluso ya lo hemos trasladado a la gramática, expresiones para evitar la cacofonía, que como saben ustedes es el mal sonido, cacos en griego, mal sonido, cacofonía. Y no decimos la águila, sino el águila, o la hacha, sino el hacha. El genio del idioma tiene oído y no le gusta que haya repeticiones de fonéticas en la escritura, ¿no? O sea, si tuvieras que decir, esta ponencia la haremos en Valencia, joder, eso suena fatal. Sí. Tendríamos que poner esta exposición. La haremos en Japón. O hacerla en otro sitio. Sí. Pero sí, el genio del idioma controla el sonido. No le gusta que haya reiteraciones fonéticas y cuando puede toma decisiones en contra de ellas, ¿no? Y dices algo que me parece interesante. El genio del idioma es pacifista. Cuando todas las palabras, no todas las palabras, pero casi todas las palabras que han pasado del español a otras lenguas son palabras de guerra. Guerrilla, en la guerrilla en inglés. Junta, que generalmente no es una junta directiva, es una junta de militares. Desperado, que es de desesperado, etc. Y hay muy pocas palabras de esas que han acogido, que han sido acogidas en distintas lenguas, que no son de términos de guerra o de pelea o de combate. Es curioso porque muchas de esas palabras nos las trajeron los godos, son palabras góticas. Guerra, tregua, espuela, heraldo, algunas más que ahora no me vienen a la cabeza, ¿no? Las trajeron los godos, pero efectivamente están en el castellano o en el español. Pero cuando se acusa a la lengua española de haber conquistado, de haber arrasado con otras lenguas, es una acusación muy injusta, porque nunca fue la lengua la causante de todo eso.
los conquistadores y los que llegaron aquí no tenían especial interés en imponer la lengua. Y se ha publicado un libro maravilloso de Santiago Muñoz Machado, que creo que va a estar en la feria uno de estos días, un gran especialista español, que estudia el derecho administrativo de la conquista, ¿no? Y se ve ahí, como ya por otro lado se intuía y se sabía, que no había realmente una voluntad de imponer el idioma español. Sí había una voluntad de imponer la religión, y en nombre de la religión acabó entrando el idioma español. Y de hecho, como se sabe, la lengua española en América se extiende realmente después de la independencia, cuando los gobiernos americanos ya independientes deciden asumir el español como lengua propia, como lengua oficial, etcétera. Creo que, ahora no recuerdo la proporción, pero creo que cuando se produce la independencia, solo 1/3 de los habitantes de América hablaba español. Es decir, ahora es un 90 y pico %, ¿no? La gran progresión del idioma español en América se produce después de la independencia. Entonces, esa acusación, acúsese a los conquistadores de lo que se quiera, que hay motivos, pero a la lengua no. La lengua no tuvo nada que ver en eso. La lengua fue una transfusión cultural y ella no fue culpable. Fueron culpables las enfermedades, fue culpable la violencia, fue culpable la imposición de la religión. Pero los primeros misioneros intentaron aprender las lenguas indígenas para enseñar la palabra de Dios en la lengua de cada cual. Llegó un momento en que se dieron cuenta de que las lenguas que aprendían no les servían 20 kilómetros más allá, porque había una gran fragmentación lingüística, ¿no? Y al final determinaron que era mejor enseñar español. Pero el idioma no fue culpable de nada. Eso es lo que sostengo con más datos históricos y mejor documentación que la que ahora estoy improvisando. Ahora, esa independencia llevó a que el español tuviera determinadas peculiaridades en distintos países. Es más, llevó a que algunos próceres pensaran que la independencia no se consumaría si no se consumaba una ruptura con el español de España y que hubiese un español latinoamericano, y algunos inclusive llegaban más allá. Don Rufino José Cuervo, que para mí es uno de los 3 grandes colombianos, con García Márquez y otro que no voy a decir, don Rufino José Cuervo cometió, James. Lo era. Llegó a cometer el error de sostenerlo en polémica muy ardua con don Juan Valera en España, que el español correría la suerte del latín, es decir, que se convertiría en 3 o 4 o 5 o 20 lenguas derivadas del español, pero entre sí primas, pero que no necesariamente se entendían. Uno cree, por ejemplo, que entiende a los portugueses. Cuando uno cree que entiende a los portugueses, cuando hablan portugués, empieza a equivocarse y a llamar las cosas como no son y tal, los falsos amigos que se denominan. Pero él decía eso, don Rufino José. Valera decía otra cosa. Valera decía, no, la riqueza del castellano está en que todos nos entendemos, incluso con las variables y las diversidades que existen y que muestran que es una lengua viva. Si no hubiera diversidades, sería un cadáver, ¿no? El cadáver claro. no hace ese tipo de avances. Más tarde se comprobó que tenía razón don Rufino, pero porque surgió la revolución de los medios de comunicación social. Y esos medios de comunicación social, primero la radio, los discos, más tarde la televisión, finalmente pues la prensa, las redes sociales, etcétera, han llevado a que el español cada vez está más generalizado y con el encanto o con el adorno de sus diferencias. Pero yo te pregunto ahora, ¿tú crees, viendo cómo se comportan las redes sociales sobre todo, que estaremos en un proceso de reversión y que se llegará a los distintos hijos del español que no se entenderán entre sí o no? O sea, una nueva fragmentación del español como ocurrió con el latín. Y que lo sostenía Gabo también, la sostenía sí. No hace mucho tiempo. Sí, creo que no. Estamos en la mejor posición posible para que se mantenga la unidad de nuestra lengua, unidad en la diversidad, porque esa diversidad la incorporamos muy bien gracias al genio del idioma. Pondré un ejemplo. Cuando llegué es un ejemplo que pongo bastantes veces porque me gusta, y lo pongo en Chile, en Argentina y en cualquier lugar. La primera vez que llegué a Colombia, que creo que fue en el año 97, me dijeron no vaya al aeropuerto por no recuerdo qué avenida o calle porque se encontrará un trancón. Y para mí fue la primera vez que oí la palabra trancón.
no lo había oído en mi vida y la entendí perfectamente. ¿Por qué? Porque el genio de la lengua es analógico y como yo estoy poseído por el genio de la lengua, igual que todos ustedes, supe relacionar trancón con atrancar, con tranquera, con tranco, con trancazo. Allá en España una gripe le llamamos trancazo porque te atasca las vías respiratorias, ¿no? Y esta es la auténtica unidad del idioma, porque sabemos mirar dentro de las palabras y identificar lo que hay dentro, las raíces, los sufijos, los infijos. Y estamos en la mejor situación posible porque tenemos una única ortografía. Eso es valiosísimo, no le pasa lo mismo al portugués, por ejemplo. Yo recuerdo una vez que me decía, hablando con Saramago, me contaba que sus libros, escritos en portugués, en Brasil los querían editar con la ortografía del portugués de Brasil, y él se negó. Decía, no, esto es portugués y no hay que adaptar la ortografía, ¿no? Tenemos la misma ortografía, tenemos un mismo diccionario elaborado, ahora sí, por todas las academias de la lengua de Hispanoamérica. Y ya no se llama, como antes, Diccionario de la Real Academia Española, DRAE. Ahora se llama Diccionario de la Lengua Española, porque ya no es el Diccionario de la Academia Española, es el diccionario de todas las academias que contribuyen con los colombianismos, los americanismos y participan en las definiciones en pie de igualdad. No como antes, que había un control por parte de España, porque los españoles de antaño se creían dueños del idioma. Los españoles somos el 10% de los hablantes y no somos los dueños de nada. Este es un idioma fundamentalmente americano y además aquí es donde se está produciendo la mayor riqueza en invención de palabras conforme a los recursos de la lengua. Por ejemplo, a la palabra descomplicada, que a lo mejor hablamos de ella luego. Tenemos, además, un gran contacto cultural por la literatura, que va de allá para acá, de acá para allá, por la televisión, las telenovelas o los culebrones, por el cine, las obras de cine argentinas, colombianas, las vemos allá. No nos hace falta ninguna subtitulación, ningún manual de instrucciones. Por el conocimiento pasivo que tenemos de la lengua, sabemos perfectamente lo que significa cada palabra, o al menos el contexto nos da las pistas suficientes. Además tenemos a la agencia EFE, que es la gran agencia internacional en español, que sirve también para unificar en los medios de comunicación los términos. De la agencia EFE salió la Fundación del Español Urgente, que aconseja a los periodistas y a cualquier hablante sobre cómo se debe decir tal o cual cosa. Es decir, tenemos tantas instituciones y tantos mecanismos para preservar esa unidad que es muy difícil que esto se vaya a fragmentar, porque además a los hablantes nos interesa mantener esa unidad. O sea, nos interesa no hacer doble versión o triple o cuádruple de un libro o de una película. Nos interesa que en las redes sociales un mensaje que se pone desde Chile se entienda en México. Es muy difícil que se pueda producir esa fragmentación porque todo conspira para que se mantenga la unidad en la diversidad. Quiero que nuestra guía orientadora nos diga cuánto tiempo tenemos, porque yo no sé realmente. 5 minutos. Esos 5 minutos quiero que los dediquemos muy rápidamente, Alex, a una enfermedad que hay muchas enfermedades que padece el español, pero una de ellas, una de las más graves, es sin duda el ingreso de palabras de la lengua inglesa, no porque lleguen palabras o no lleguen la palabra al español. El español siempre ha sido muy abierto, recoge muchas palabras, las adopta, las adapta y se queda con ellas muchas veces. Y así funcionan todas las lenguas, además. Es otra cosa distinta, un fenómeno diferente. No es que no tenemos cómo nombrar determinado objeto que no existía y lo tomamos prestado al inglés y lo acomodamos como podemos. No, es que hay una voluntad expresa de golpear al español con la lengua inglesa, porque primero para cobrar más, eso en síntesis es eso, para que paguemos más caro, y segundo porque crea la necesidad de utilizar publicistas, mercadotecnistas, etcétera, toda iba a decir una nata, una franja de gente que está dedicada a deteriorar el prestigio del español para prestigiar el inglés. Entonces, esos son los que nos han llenado de avisos en inglés a los diarios y a las televisiones en español de España y de acá. Son los que están logrando influir en los periodistas para que publiquen cada vez más palabras en inglés y títulos en inglés que no merecerían tenerlo. Y sobre eso hay que oponernos, es decir,
es una invasión, y los que hablamos el español, y sobre todo los que hemos podido educar a nuestros hijos gracias al español, le debemos un poquito de combate, el afán de combatir. Yo, por ejemplo, lo digo solo como una muestra, cuando voy a un restaurante donde solo me presentan la carta en inglés y no veo sino letreros en inglés, me paro y le digo, lo siento mucho, me voy porque no entiendo lo que ustedes me dicen. Yo hablaré inglés cuando esté en Estados Unidos o en Inglaterra, aquí no. Y doy pequeñas batallas, y quiero resaltar una batalla porque muestra que sí se puede, como han dicho tantos políticos que luego no pueden. Menciono a la empresa porque, aparte de ser la empresa donde yo publico y que le tengo mucho cariño, logré que ellos hicieran una operación mínima pero muy interesante. Random House, que es dicho esta empresa, cuyos directivos son estupendos y de una generosidad maravillosos, publicaba o tenía un instrumento de difusión de los libros que se llamaba Me gusta leer club. Esa es una morfología del inglés, esa no es del español. Ahí las palabras estaban, salvo la palabra club, que bueno, en fin, está prácticamente adoptada y la usamos y la entendemos todos. La morfología es del inglés. ¿Por qué? Porque se está utilizando eso incluso en los nombres en español de tipo comercial. En Medellín hay un centro comercial que se llama San Francisco Plaza. Eso no es español, eso es inglés. Es la Plaza de San Francisco o Plaza de San Francisco. Es como la Simón Bolívar Plaza. Muy pronto empezaremos a decir eso. Muy bien, yo hice mi pequeña campaña en Random House y ahora vi que el folleto que sale para esta edición tiene en la parte de arriba dice Club Me Gusta Leer. A mí me gusta leer, así en la propaganda que se hacía el club. Y luego supe que tuvieron que cambiar toda la papelería, porque yo les dije, no puede ser que una editorial, seguramente la mejor de nuestra lengua, que publica autores como los que tiene, extraordinarios, que publica todos los libros de Alex Guillermo, que ha publicado diccionarios, esté utilizando en sus propios lemas morfología del inglés. Y el resultado es este, que con grandes pérdidas que luego pagaremos los autores, ahora se llama Club Me Gusta Leer. Pero porque alguien se paró y dijo, no acepto esto. Hay que hacer lo mismo, no aceptamos ciertas cosas, no aceptamos que nos cambien nuestra lengua porque es nuestra, es patrimonio nuestro. Es más importante para nosotros que el falso patriotismo. El verdadero patriotismo es querer la lengua con la que se educan nuestros hijos. Muy bien. En mi opinión. Eran 5 minutos para cada uno, ¿no? Bueno, firmamos un poco menos, pero es que quiero abundar en eso. Aquí ya no se trata de cuestiones lingüísticas, sino de extralingüísticas, casi de sociolingüística. Tenemos un gran complejo de inferioridad ante el inglés. Creemos que el inglés es una lengua superior. No es cierto. El mundo anglosajón domina la tecnología, pero no es una cultura superior. Es una cultura igual que la nuestra. No hay ninguna cultura superior a otra, ninguna. Cuando utilizamos términos en inglés lo hacemos por complejo de inferioridad, porque nos creemos más importantes. Si utilizamos algo en inglés, el directivo que dice que va a hacer un planning en lugar de un plan, es que se cree más importante si dice planning. Y eso tiene un traslado también a la economía. Todo lo que se nos vende en inglés es más caro. O sea, el dentista que pone unos brackets cobra más caro que si pone un frenillo. Antes en las tiendas se ofrecían gangas, luego saldos y ahora outlets. Pues eso seguro que es menos barato que los saldos o las gangas. Yo vine de España en un avión de la compañía Iberia, compañía española, y ahí los pasajeros estábamos divididos en dos categorías. Unos viajaban en business, que es los que viajaban bien, y otros viajaban en turista. Es decir, si viajas bien, viajas en inglés, y si viajas mal, viajas en español. Este es el problema, que vemos los anuncios de coches, de carros, de relojes, de aparatos de tecnología, y todos llevan alguna palabra en inglés o algún tecnicismo incomprensible, pero luego los detergentes los anuncian en español. Y dice, ya no es como Connecting People, que dice un anuncio de una compañía telefónica en España. Connecting People para tecnología de celulares.
pero luego el detergente tal lava más blanco. Este es el problema, que lo prestigioso lo asociemos con el inglés y lo de andar por casa lo asociemos con el español. Eso es lo que hay que combatir, porque si alguien se siente superior a otro, no por el hecho de sentirse superior a otro es superior a él. Pero si alguien se siente inferior a otro, en el mismo momento en que se siente inferior, ya es inferior. Y eso no puede ocurrir, no puede ocurrirle a una cultura como la cultura del español panhispánico, el español que sobre todo es un español de América. Ya. Como nos quedan todavía 4 minutos, yo les voy a sugerir que ustedes se quejen ante la radio, las emisoras y los periódicos que abusan del español, abusar del español en el sentido que están desplazando el español. Y traje unos pocos ejemplos, más que todo del Tiempo, que es el periódico donde he trabajado 40 años. Los colombianos teníamos bandidos, a uno se llamaba Rata Negra, todos en español, eran muy buenos en esa época. El Rata Negra, el no sé qué. Ahora acaban de captar a uno que se llama Frozen. Ya hasta nuestros bandidos usan el inglés. El Tiempo, 17 de abril, así operaba Frozen, el terror de los jóvenes en las calles. Tal vez porque eran en el norte, donde les encanta el inglés. Se inauguró hace poco, esto es tomado de semana, una revista que se llama la revista Like, pero la anuncian como Like Revista, no la revista Like, coño, no, Like Revista. Aquí tengo otro ejemplo. Bueno, este es distinto, este es de los que no saben usar bien los verbos. Jóvenes, El Tiempo, 13 de abril. Jóvenes que se casan con la vasectomía. Hombre, pues no te la hagas. Si vas para tener niños no, va a ser difícil así. Hay que saber usar los verbos, por Dios. Este es una maravilla. Este es el Black Friday, que se ha extendido como peste. Se puede llamar Viernes Negro, es más bonito Viernes Negro que Black Friday. Bueno, pues aquí lo tienen, pero ya no solamente lo tiene Home Center, que lo anuncia, sino que si ustedes van a cualquier guarapería del sur, también se ofrece el Black Friday. Claro, porque imitan, saben que los ricos hablan en inglés. Los periodistas nos hemos vuelto de una garganta amplísima, tragamos todo lo que nos venden. En un informe de Vida Moderna se habla de una bebida que es cool, de un influencer colombiano. Influencer, yo no conozco ningún influencer de verdad, pero podría llamarse de otra manera. Influencer, y es una bebida, dicen que es muy cool. Yo pensé que eso era frío, pero parece que es algo más que frío. Aquí en esta también del Tiempo hablan del street art. Durante todo el relato, que son como 3 cuartillas, siempre se dice street art. Nunca dicen arte callejero, que era lo que se llamaba. No, él cree que es mejor el street art. Hay otro informe sobre un influenciador gastronómico, un puto cocinero, viejo. Puto cocinero, influenciador gastronómico, que es el Arjona de los foodies. Los foodies son los golosos, los gastrónomos, los gordos, los que comemos mucho. Foodies, por favor, que lo usen en inglés está muy bien, pero estamos tragando todo lo que nos dan, por favor. Esto no es culpa de nadie aquí, solo de los periodistas. Hay otra cosa que también tragamos los que nos venden las autoridades. Título del Tiempo dice que los ciclistas dijeron no al acoso callejero, y más adelante dice que hay muchos riesgos a los que se enfrentan los biciusuarios. Tuvimos ciclistas, fuimos famosos con los ciclistas, hemos tenido ciclistas grandosos. Ahora hay que hablar de que Nairo Quintana es un biciusuario. Hombre, hay que rebelarse de verdad, escriban en los periódicos. Y este que es el de la 14 es un almacén muy popular. Entonces ahora inaugura su Baby Safari. Baby Safari, los leones son chiquitos, o es para los niños pequeños, o qué. Bueno, una cosa que se llama la Key Beauty. En las páginas de belleza, señoras las engañan miserablemente. Le ponen nombre a lo que ya tenía el labial y no sé qué más cosas. Ahora se llama Blush Black Smokey Eye. ¿Quién de ustedes usa Black Smokey Eye? ¿Alguien? ¿De verdad? Pressing. Hay polvos ultrafinos que tienen un pressing. Yo me ilusioné. ¿Dónde venden eso? No, parece que es una cosa distintísima. Glowing Skin. ¿Quién de ustedes tiene glowing skin? ¿Todas o nadie? Porque eso es un término en inglés. Y hasta los sueros ahora se llaman serum.
por favor, no, de verdad no se dejen engañar, las están tumbando. Y solo termino diciendo que este tema ya no hay tiempo de abordarlo en los 3 minutos que nos quedan, que es el de la duplicación de señoras y señores, ustedes que están cansados y cansadas, etcétera. Nuestra querida, no sé si fue la Corte, el Consejo de Bogotá, adoptó, consideró que estaba mal un lema que dio la alcaldía, que como todos los lemas es mentira y no importa nada, se llama Bogotá mejor para todos. Entonces ya legislan sobre el lenguaje de iguales. Entonces el Consejo dice que no, que tiene que poner Bogotá mejor para todos y para todas. Mañana prohíben los gerundios de una Corte Constitucional y pasado mañana los participios. De manera que los dueños de la lengua son ustedes, no las academias ni los periodistas. Defiéndanse, no se dejen engañar, no se dejen tumbar. Don't do it. Muchas gracias. Thank you very much.